Y hoy seguimos actualizando la información. En enero, un informe encargado por la Unión Europea que se aprobó con 577 votos a favor, 56 en contra y 15 abstenciones solicita que se adopten medidas para ofrecer a padres y tutores más información y control sobre los videojuegos online a los que precisamente juegan sus hijos, así como el dinero que están gastando en ellos. El principal riesgo señalado en este informe son los productos que se ofertan dentro de los propios videojuegos porque pueden promover la adicción al juego. El Consejo del Consumidor de Noruega concluyó que estas prácticas violan los derechos de los consumidores dentro del mercado europeo. Se les conoce como loot boxes o cajas sorpresas en castellano, ya sean sobres de cromos con jugadores de fútbol o cajas con nuevos aspectos de armas, etc. Numerosos videojuegos online ofertan la posibilidad de adquirir paquetes misteriosos que contienen codiciados objetos dentro del juego mediante dinero real, teniendo en cuenta el posible impacto negativo de los videojuegos en la salud mental de todos los jugadores, de todos los niños incluso, pero especialmente de los más pequeños, como ya lo advertí. Los eurodiputados quieren que los diseñadores de juegos eviten la creación de títulos o mecánicas manipuladoras que puedan conducir a la adicción, el aislamiento o el acoso cibernético. Y para hablar sobre este interesante tema, estoy comunicando en estos momentos con Adriana Maldonado, eurodiputada, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en DiNews desde Lima, Perú. Un gusto saludarla, eurodiputada. Muy buenos días, Perú. Buenas tardes desde Bruselas. Un placer estar con vosotros y con vosotras. El placer es nuestro realmente, sobre todo teniendo en cuenta que usted es una de las principales protagonistas, ha abordado mucho este caso, lo ha estudiado, también ha sido parte del informe. Si nos podría explicar de la necesidad y la preocupación que tienen que tener todos los padres de familia, si nosotros también podríamos repetir estas experiencias, estas iniciativas que se están generando desde el Parlamento Europeo y lo podríamos llevar acá a América Latina, porque definitivamente esto de los videojuegos ya es una preocupación. Incluso presidentes como Luis Ignacio Lula da Silva se han pronunciado acerca de los efectos del impacto en la salud mental de los menores. Efectivamente, esta iniciativa del Parlamento Europeo nace como consecuencia del COVID. Nos damos cuenta que los hábitos de consumo cambian como consecuencia de ese periodo que estamos encerrados en nuestros domicilios, sin poder estar con nuestros seres queridos, y muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, también adultos, se refugian en los videojuegos. Hay que resaltar que el Parlamento Europeo en este informe pide tres cosas principalmente a la Unión Europea, en este caso a la Comisión Europea. En primer lugar, lo que pedimos es que se cree una legislación europea armonizada, porque ahora mismo, para que todos los telespectadores nos puedan entender, existen 27 leyes por 27 países, es decir, una ley en cada país en relación a los videojuegos. Entonces, los usuarios, los ciudadanos, dependiendo del país en el que vivan ahora mismo en la Unión Europea, tienen una legislación o tienen otra, ¿no? Por lo tanto, lo primero que pedimos es que esa legislación sea única y sea armonizada a nivel europeo. Y sobre todo ponemos el foco en que, aunque es un sector en auge cada vez más importante y que también aporta mayor valor añadido a nuestro PIB comunitario, es cierto que también tiene muchos y ciertos riesgos, ¿no? Por lo tanto, pedimos a la Comisión que evalúe un poco los riesgos y las ventajas. Creo que tenemos un problema en la conexión de internet. Estamos hablando con la eurodiputada Adriana Maldonado acerca de la importancia de la legislación y sobre todo de este aspecto regulatorio que ya se está implementando desde el Parlamento Europeo con respecto a los videojuegos. Ustedes dirán, ¿qué tan importante es este caso? Pues seguimos con Adriana Maldonado, eurodiputada. Perdimos la conexión de internet por algunos minutos. Bueno, vamos a tratar de reconectarla. Ella es una de las principales protagonistas, artífices precisamente de cómo se viene abordando este problema en el Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que se ha logrado? Y precisamente quería preguntarle sobre ello. ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Cómo se va a implementar? Y de qué forma también se están comenzando a colocar una estrategia en cuanto a los canales informativos, porque también, aparte del campo regulatorio, también hay un sector de prevención, ¿no? De cómo comenzar a controlar a los menores de edad que prácticamente están sufriendo adicción. Y ya también importante recordar que la Organización Mundial de la Salud ha calificado de adicción
a los videojuegos como una enfermedad mental. Ahora ya la tengo nuevamente conectada, vamos a ver, vamos a intentarlo. Adriana Maldonado, eurodiputada, se nos fue un momento. Estábamos escuchándola atentamente y precisamente una de las preguntas que yo me estaba formulando mientras estábamos intentando la reconexión es de qué forma se van a implementar estas medidas, ¿no? Y nos estaba explicando también lo que se ha avanzado. Adelante, por favor. Sí, lo que pedimos a la Unión Europea es que haga leyes armonizadas, que cree una legislación europea y que sobre todo proteja a los menores. El sistema PEGI, que está en más de 30 países a nivel mundial, es un sistema de protección de menores que permite a los padres tener un control sobre los menores. ¿Me oyen? Sí, claro que sí, te estoy escuchando, Adriana, sobre todo los menores, ¿no? Que digamos que es el sector más vulnerable. Por lo tanto, lo que pedimos sobre todo es que los menores estén controlados y que los padres tengan acceso a esa información que pueden ver en los videojuegos, ¿no? Por lo tanto, también hay un problema de salud mental en adolescentes que queremos que la Comisión Europea trabaje la salud mental y también queremos que trabaje una legislación que sobre todo también en un sector en auge como es el sector de los videojuegos, que está creando en Europa más de 90.000 puestos de trabajo de sobre todo gente joven, también tenga unas condiciones dignas de trabajo y estén bien remunerados. Por lo tanto, analizamos las ventajas y las desventajas de los videojuegos en nuestra sociedad hoy en día en Europa. Ahora, en cuanto al contenido de violencia simulada, ¿no? Porque si comenzamos a analizar el contenido de estos videojuegos, pues la violencia es un componente muy fuerte, de mucho peso, ¿no? Y, por ejemplo, estos famosos juegos, los shooters, ¿no? Ahí, ¿cómo se está abordando el asunto, eurodiputada? Ahí lo que pedimos principalmente es que estos juegos que incitan a la violencia no puedan ser una realidad hoy en día para menores de edad en Europa. Y en segundo lugar, que cuando haya violencia o que se incita a la violencia, se indique de forma clara cuando se vaya a comprar el videojuego, para que también el adulto, en caso de poder hacerlo, sea consciente que no es del todo satisfactorio para su propio bienestar este tipo de videojuegos. ¿Y cuáles son los retos o las trabas que están encontrando en estos momentos? Me imagino, bueno, la coordinación, los canales también oficiales con todas las empresas que producen, crean y generan ese tipo de contenidos. ¿De qué forma? ¿Qué retos se están encontrando en el camino? Bueno, el principal reto es la educación. La educación sobre todo de los menores, de los usuarios de videojuegos, pero también de un grupo de la sociedad que nos preocupa mucho, que son muy vulnerables, que son los adictos a otro tipo de juegos. Se conoce perfectamente que quien es adicto, por ejemplo, a las máquinas tragaperras, tiene una mayor vulnerabilidad a jugar en videojuegos y hacerlo de forma con nuevos videojuegos también que requieren de esa monetización del juego, que piden una recompensa y que se tiene que ir metiendo dinero a través de la tarjeta de crédito y por lo tanto esos son los dos grandes retos, las loot boxes que antes mencionaban, los dos grandes retos que tenemos ahora mismo en la legislación de los videojuegos en Europa. Claro, definitivamente, por ejemplo, entre las expresiones de algunos mandatarios, ¿no? Es que básicamente en estos videojuegos les enseñan a los niños a matar. Es básicamente una violencia simulada de minuto a minuto, de cómo comenzar a pasar incluso hasta de nivel, y eso obviamente afecta la salud mental. Pero aparte del campo regulatorio, eso es algo que también yo me cuestionaba, el trabajo de los padres, ¿no? El trabajo también dentro de las familias para poder generar conciencia y sobre todo también controlar a los menores para que no puedan seguir en estos juegos o ponerles límites, ¿no? Si es que sufren algún tipo de adicción. El sistema PEGI que antes mencionaba es un sistema de control parental que da herramientas a los padres para controlar qué hacen sus hijos cuando están en Internet o en este caso cuando están jugando a un videojuego. Eso es una herramienta muy importante que queremos que sea obligatoria para los menores de edad en los videojuegos, es decir, que los padres puedan tener el control y supervisar lo que sus hijos hacen en esos videojuegos. Por supuesto, total prohibición a la parte monetaria y también yo creo que hay una parte muy importante de educación y pedagogía de los padres. Los menores de edad no deben utilizar videojuegos que inciten a la violencia, que enseñen a matar y que pasar de un nivel a otro sea a través de matar personas o
o escenas de violencia, también, por ejemplo, con dispositivos, ya sea un vehículo o sean armas, ¿no? Todo este tipo de elementos tendrían que ser totalmente controlados. Por lo tanto, la educación también de los padres y esa vigilancia que tenemos que hacer de nuestros hijos es fundamental. Por lo tanto, lo que pedimos en el informe a la Comisión Europea es que legisle, que también proteja a esos padres que quieren tener el control de lo que están haciendo sus hijos menores en Internet. Muchas gracias por ese contacto muy interesante, muy importante, eurodiputada Adriana Maldonado, por explicarnos este tema que, si bien pues para muchos puede ser algo súper relativo, no, señores, los videojuegos están dentro de las casas, dentro de los televisores, dentro de las laptops, dentro de los dispositivos móviles, y los niños tienen acceso a ellos. ¿De qué forma podemos controlarlos? Pues ahí tenemos ya desde el Parlamento Europeo una iniciativa muy interesante. Muchas gracias, muy amable, muy buenos días. A ustedes, adiós, buenos días.